o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza desde Santiago de Chile. Quien les habla, Yarriot, desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí transmitiendo un nuevo capítulo, como bien dices, de Nave Nodriza. Estamos llegando ya a este quinto episodio. Damos las gracias a la gente por estar escuchándonos, por las escuchas que nos han brindado durante este tiempo. Un programa que tiene la vocación y la información completa al respecto de vida extraterrestre, vida en otros mundos. Este quinto capítulo estará bastante interesante, mi querido Yarriot, ya que estaremos analizando una suerte como de glosario ufológico con bastante información, Exacto. Con terminología, con modos de observación también, para que básicamente todos los que nos escuchan puedan también tener referencias y nos podamos entender en cuanto a la familiaridad que podamos tener con los conceptos, sobre todo, que estaremos abordando en este capítulo, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, comentarle a todos nuestros podcast escuchas, ya cada día lo digo mejor. Estamos hoy en día en esta misión o en este proyecto que nos ha convocado la vida, por así llamarle, ¿cierto? Este gusto que tenemos nosotros por el fenómeno OVNI. Hoy en día hemos querido hacer un programa especial desde el punto de vista de familiarizarnos todos con los distintos conceptos que existen hoy en día con el fenómeno extraterrestre, analizar conceptos y también los posibles errores que pudiese conllevar una observación. Así es, mi querido Yarriot, estaremos analizando bastantes términos, palabras que se han acuñado durante todo este tiempo por investigadores, por ufólogos, por personas que han estado interesadas en traer al escrito, digamos, una suerte como de observación y de narración más clara para que nos podamos dar cuenta y nos podamos entender en cuanto a cuando hablamos de avistamientos, cuando hablamos de razas, cuando hablamos de todas estas formas y todas estas vertientes que tiene la casuística OVNI. Si te parece, mi querido Yarriot, podríamos empezar este capítulo con, en cuanto al tema de observación, hablar de los posibles errores o las posibles confusiones que podría tener la gente al mirar el cielo y apreciar distintos tipos de cuerpos que hay en el cielo. Para nuestros vigilantes nocturnos de los cielos del mundo, es un tema bastante particular y es básicamente, no tiene que ver con el cuento de que la complejidad que conlleva, digamos, una buena observación. Con Nolosí nosotros hemos realizado una serie de observaciones a través de los tiempos, ¿cierto? Cuando viene Nolosí acá a Chile, nosotros realizamos distintos tipos de vigilias y hemos ido a distintas zonas llamadas zonas calientes, llámese Cajón del Maipo, ¿cierto? Fuimos también el año antes pasado al Enladrillado, que queda ahí en la séptima región. Y es bastante particular lo que uno puede vivir, digamos, en este tipo de situaciones, mejor dicho, puesto que es bastante fácil confundirse, y para un observador que no esté a lo mejor familiarizado a lo mejor con los distintos fenómenos que pueden ocurrir en el cielo, puede llevar a errores. Así es. Y bueno, de estos mismos conceptos, estas mismas visiones, vamos a comenzar a hablar ahora, porque compartiendo y a lo mejor empatando un poco lo que decía mi querido Nolosí, las observaciones y para que la ufología de por sí sea ciencia propiamente tal, tenemos que tener una estandarización de lo que tiene que ver con los conceptos que se hablan en ella. Y por esto mismo un investigador, Hayek, creo que se llamaba Alan Hayek, exactamente, que es un norteamericano, trató de hacer y hizo un esfuerzo como para realizar para aunar los conceptos que existen en función de los fenómenos que se pueden observar en el cielo. En cuanto a esto, vamos a comenzar con el primero de estos fenómenos y que podría llevar a posibles errores. Así es, mi querido Yarriot. De hecho, ante la emoción que conlleva de pronto hacer una vigilia o observar el cielo, o de forma más casual, ir caminando por la calle, dígase un día cualquiera, y observar el cielo y distinguir algún objeto, ante esa emoción, digamos, de ver el objeto, uno de pronto quiere como darle esa connotación de inmediato, como connotación
ovni. Y es importante entonces que ustedes que nos escuchan tengan claro que hay ciertos fenómenos o ciertas situaciones que son más bien terrestres, digámoslo así, y que son las primeras que uno debería descartar antes de pensar de inmediato que se trata de un objeto volador no identificado. Una de las primeras que tenemos acá en nuestra lista, mi querido Yarriot, de hecho le voy a comenzar, me voy a dar el permiso, digamos, de mencionarte Venus para comenzar, porque de hecho es, digamos que si uno no está tan acostumbrado a mirar el cielo y de pronto empieza a mirarlo, es bastante impresionante darse cuenta cómo es una de las confusiones mayores con las que las personas que no tienen ese acercamiento Exacto. tan fluido para mirar, para observar, lo confunde. Si tenemos la suerte de tener un cielo despejado, mayormente podemos observar que Venus muchas veces se confunde, ya que este es un planeta que en algunas épocas del año, mi querido Yarriot, llega a ser 7 veces más brillante de lo que es cualquier otro planeta o estrella. Exacto. Y entonces resalta bastante cuando uno lo observa. Exacto, y presenta una luminosidad bastante constante por sí, a diferencia de otras estrellas. Esto básicamente, y como bien planteabas tú, mi querido Nolosí, se hace mención con lo que tiene que ver con la distancia y que básicamente no hay nada que esa luz interrumpa. ¿Okay? Tenemos que pensar que las estrellas que nosotros hoy en día vemos en el firmamento son estrellas que están a millones de años luz y que por un tema de tiempo, constancia, se produce, digamos, esta suerte de, ¿cómo llamarle?, de titilación, por así decirle, una palabra nueva que estoy inventando. Titilación. Bueno, esta estrella no titila, de hecho es conocida como el lucero de la mañana, una luz bastante fuerte. Y agregar a esta visión, estimado Nolosí, es este tema de que hoy en día, de hecho, aquellos que están, digamos, han puesto mayor atención a las noticias, el planeta Marte también está hoy en día, por esta fecha, en uno de sus ciclos con menor distancia al planeta Tierra, lo cual ha provocado que podamos observarlo con mayor facilidad. De hecho, sin ir más lejos, hace muy poco yo estaba yendo de mi trabajo a participar, digamos, una corrida de karting, y me encuentro en el cielo. El karting queda en un lugar bastante retirado en Huechuraba, acá en Santiago de Chile, y me llamó la atención, digamos, una luz que era como estas luces que rojas que están en las antenas. Claro. Yo la miré con detención y bueno, me quedé pensando en ella porque aparte no tenía ningún tipo de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba quieta, simplemente en el firmamento, quieta, y yo traté de buscar a Venus también en esa oportunidad para decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y bueno, después la noticia me enteró de que efectivamente el planeta Marte, y se puede presentar también para confusiones. Para aquellos aficionados al tema de la ufología, el hecho de mirar el cielo es un tema constante, por ende se puede producir, digamos, ese tipo de confusión. Claro. ¿Otra cosa más? Es importante señalar que por supuesto este planeta Venus no tiene ningún tipo de movimiento, que sería una de las características también que habría que ponerle especial atención al momento de detectar alguna luz en el cielo o algún objeto, para empezar entonces a descartar opciones, mi querido Yarriot. Otra de las posibilidades en cuanto a los cuerpos celestes que están en el firmamento, podríamos también hablar de los asteroides, mi querido Yarriot. ¿Qué nos puedes hablar de ellos? Bueno, se tiende a confundir bastante el fenómeno de los asteroides. De hecho, no sé si te acuerdas cuando estuvimos ahí cerca del lago Colbún, acá en la séptima región, en Chile. Así es. La cantidad de asteroides y estrellas fugaces que cruzan los cielos es bastante grande y es efectivo. O sea, uno está en lo oscuro, en la oscuridad absoluta, ¿cierto? Y ve pasar estos bólidos a gran velocidad y con mucha iluminación, por cierto, aparecer, digamos, en el firmamento. Y efectivamente, o sea, el tema que caracteriza, digamos, a este tipo de fenómenos, tanto los asteroides como las estrellas fugaces, de alguna otra manera se divorcia bastante de lo que tiene que ser el fenómeno ovni, puesto que es una figura descendente, ¿cierto? Y constante, ¿ok? Acá ya tenemos dos conceptos, porque Venus, como bien sabemos, es una figura que está tranquila en el firmamento, no se mueve, pero sin embargo el asteroide o la estrella fugaz se mueven efectivamente, pero en una órbita rectilínea.
sin mayores evoluciones, ¿ok? Y bueno, agregar también de que estos son, el tema de los asteroides pueden ser de distintos tipos, ya sea de hielo, por ejemplo, hay también registros de asteroides que son de metal, ¿ok? O de piedra, perfecto. Nosotros, y de hecho, acá, digamos, para alimentar un poco también a nuestros nuestros podcast escuchas, el universo está lleno de estos tipos de material. De hecho, sin ir más lejos, nosotros habitamos o cohabitamos con el cinturón de asteroides, lo cual, así como aumenta la posibilidad de tener este tipo de observaciones, también aumenta también la posibilidad, y de hecho eso se está estudiando también, el hecho de las posibles colisiones de cometas o de este tipo de asteroides en la Tierra. Y sin ir más lejos, ha ocurrido bastante seguro eso, bastante seguido ha ocurrido, digamos, ese tipo de fenómenos. Sin ir más lejos, el último ocurrió en Rusia, si mal no recuerdo, mi querido Norosí. Así han quedado grabados, incluso ya con las cámaras que poseen los autos allá en Rusia, han quedado bastante grabados con bastante frecuencia estos tipos de objetos como caen a la Tierra. Son como bolas de fuego prácticamente, que van en una curva descendente. Se descarta, como bien dice ahí, obviamente, en la fenomenología ovni, que exista este tipo de confusión o que fuera un ovni propiamente, ya que el movimiento, a pesar de que es bastante luminoso, va en caída y eventualmente cae bastante rápido. Es lo mismo que Exacto. pasaría con una estrella fugaz, que por lo menos ahí, digamos, hablando de una estrella fugaz, creo que la mayoría de las personas hemos tenido la posibilidad de verla, y el movimiento es precisamente eso, muy fugaz, muy rápido, bastante destellante e impresionante, sobre todo cuando se habla de un cielo oscuro. Y claro, se descarta de inmediato que sea un ovni, ya que no tiene ninguna evolución, como bien dices, no hay ningún movimiento que se podría suponer como movimiento inteligente. Más bien entonces estaríamos asociados a este tipo de fenómenos que son más bien astrónomos, digamos. Exactamente. Por otra parte, más allá, digamos, del tema de las estrellas fugaces, ¿cierto? Que bien comentabas tú, mi querido Nolosí, y también el tema de los asteroides, las posibilidades, por ejemplo, de confundir también material espacial por los desechos, digamos, que de alguna manera nuestras propias naves pudiesen emitir o dejar, ¿ok? De hecho, este tipo de noticia en la actualidad se ha hecho bastante popular, porque la cantidad de basura espacial por los distintos satélites que hemos enviado, las distintas naves que hemos enviado tanto a misiones fuera de nuestro universo o la misma conquista espacial que estamos hoy en día viviendo y lo que tiene que ver, digamos, con el planeta Marte, ¿cierto? Claro. Ha provocado, digamos, de que sí, existe hoy en día mayor cantidad de basura espacial provocada por el hombre. Obviamente no es que sean basura de ovnis, sino que claro, simplemente es basura, digamos, que nuestra propia raza está haciendo por este tipo de naves que mandamos, y eso también puede claro, provocar una suerte de confusión, puesto que si bien a lo mejor un meteorito o un asteroide puede ser predecido en cuanto a algunos, no todos, ¿cierto? Porque va a depender también del tamaño, pero sí, digamos, puede ser confundido, y ahí se produce el mismo fenómeno, puesto que estos restos se encienden también, a lo mejor no como estrellas fugaces, pero sí a lo mejor como un asteroide que tenga, digamos, de alguna manera una estela de fuego, ¿cierto? Que de alguna manera se transforme o se traduzca en una bola de fuego, a lo mejor no de una manera tan incandescente como ocurrió a lo mejor en Rusia con este meteorito que cayó, ¿cierto? Que ahí se reportaron, digamos, explosiones de como 15, o sea, fue como una explosión nuclear prácticamente, ¿ok? Acá me gustaría también agregar, mi querido Nolosí, este tema de, aparte del tema de la basura espacial, de que de por sí, digamos, también agregar también el tema cuando se iba a caer una estación espacial. Yo no sé si te acuerdas de eso, mi querido Nolosí. Claro. Ese fue un tema bastante impresionante, porque con la cantidad de material, de naves que se mandan, de hecho han caído en bastantes lugares, afortunadamente muchas veces en lugares no habitados, pedazos directamente, que en otras palabras, por así decirlo de una manera más clara, más literal, pedazos de naves, digamos, que son pedazos de estructuras muy, muy grandes, lo que podría provocar realmente muchos problemas si cayeran, por ejemplo, en lugares más poblados. Ahora, realmente, al entrar en el contacto con la atmósfera,
claro, las estructuras se pueden ver bastante grandes, digamos, bastante como escandalosas en cuanto a la forma y al tamaño, pero hasta ahora no se ha reportado algo que haya pasado, digamos, como una situación más grave, pero podría serlo, como lo que dices con este caso de una estación espacial, un pedazo de estación espacial. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, una de las cosas también que dentro de este glosario ufológico que estamos haciendo hoy en día con mi querido compañero desde tierras mexicanas, tiene que ver con las nubes lenticulares, ¿ok? ¿Qué son este tipo de nubes? Son formaciones, extrañas formaciones de nubes que asumen a simple vista la imagen de un platillo volador, ¿ok? Con esto, mi querido Nolosí, claro, igual hay que ser bastante crítico, porque a mí me han llegado mucha información y muchas imágenes de este tipo de nubes, y de verdad, a primera instancia sí, o sea, a un ojo a lo mejor no entrenado, o a lo mejor es impresionante. Sí, claro, son impresionantes, son grandes, son como las naves del Día de la Independencia. Sí, de hecho, justamente hay formaciones, no necesariamente las formaciones son caprichosas, pueden tomar diferentes tipos de formas, pero hay unas que son realmente, como dices tú, o sea, parecen naves como el nombre de nuestro programa, naves nodrizas gigantes. Exacto. Realmente, que quedan estacionadas por bastante tiempo en algunas zonas y que han sido captadas, han sido material de análisis de bastantes personas. Claro, a esto la connotación, como hemos visto en otros programas, claro, se le da connotación desde religiosa hasta extraterrestre, pero exacto, realmente las nubes lenticulares son más comunes de lo que uno creería, aunque a lo mejor no se registran en la zona donde alguno de ustedes vive y que nos está escuchando ahora, pero en algunos otros lugares de la Tierra son bastante normal que aparezcan este tipo de formas, pero más allá de las ganas de que fuera una nave propiamente, no dejan de ser nada más que una forma de nube, de forma extraña, por supuesto, pero nada más que eso. Bueno, parte de que se ha perpetuado el fenómeno OVNI hoy en día en la sociedad tiene que ver con las visiones que se hacen, a lo mejor no grabadas, pero sí las observaciones que se hacen a nivel personal o a nivel, digamos, independiente, en donde yo creo que más de, si uno hace una suerte de encuesta familiar, por ejemplo, o encuesta entre amigos, yo creo que la gran mayoría de las personas diría, no, sí, yo he visto un ovni, ¿ok? Pero si uno ve y escucha o analiza, digamos, todo este tipo de posibilidades que pueden existir, digamos, en el firmamento, ¿ok? He ocupado esa palabra mucho hoy día, parece. Pero bueno, lo que en los cielos, ¿ok? Lo que puede ocurrir hoy día en los cielos, habla mucho de que el ovni va a depender mucho, o la visión del ovni va a depender mucho de el observador, porque por ejemplo acá tenemos este ejemplo bastante potente, que son las nubes lenticulares, y que, como te digo yo, mi querido Nolosí, a mí me ha tocado ver muchas fotografías de eso y gente convencida de que son efectivamente naves extraterrestres. Pero cuando uno hace ya un análisis mayor, cuando uno ya conoce, a lo mejor se mete un poquito, y a lo mejor no tanto, sino que se mete un poco en lo que tiene que ver con la meteorología o fenómenos meteorológicos, están dentro del ¿cómo se llama esto?, el espectro de explicación. No hay que olvidar de que los ovnis son objetos voladores no identificados, ¿ok? Por ende, cuando ya le damos una identidad, ya dejan de ser, ya dejan de tener esa categoría, ¿ok? Que en los casos, por ejemplo, de los asteroides, ¿cierto? Que eso lo podemos sacar a lo mejor por tema de iluminación, por un tema de trayectoria, lo mismo que el tema de las estrellas fugaces, o a lo mejor de los mismos satélites, ¿ok? Acá el tema de las nubes ya va por otra temática, y que de alguna otra manera, para un ojo, digamos, profano, un ojo que no sea experto, y a lo mejor ni siquiera experto, que no tenga conocimiento, digamos, en la materia, sí, efectivamente puede pasar fácilmente como un ovni, pero ahí, para que nuestros podcast escuchas se hagan un criterio, y de aquí en adelante ya puedan mirar al cielo sin miedo y decir, esto es o esto no es. Lo otro, mi querido Nolosí, también se habla de experimentos terrícolas, y esto proporcionado o realizado a través de globos aerostáticos, o globos, digamos, estos globos que mandan para hacer estudios del clima, ¿cierto?, y de la atmósfera. De hecho, mi querido Yarriot, en la década de los 90 hubo una gran oleada, ya estaremos hablando más adelante lo que quiere decir oleada, al igual que por ahí zona caliente, que salió también hace rato como terminología, donde se reportaron muchos ovnis en el cielo, en bastantes lugares de Estados Unidos, y con el tiempo se reconoció a través de la NASA que estas situaciones que la gente estaba mirando en el cielo
no eran más que estudios o formas que estaba intentando hacerle, experimentos que estaba intentando hacer la NASA. Exacto. Para recrear auroras artificiales mediante el lanzamiento de litio y bario a cientos de kilómetros de altura. Esto provocó entonces la confusión de la gente y no era más que, como dices tú, experimentos de terrícola o de ser humano propiamente. Y esto también nos lleva entonces a reconocer que en el estudio que ha hecho el hombre por conocer el clima, por conocer trayectorias de huracanes, por ejemplo, ha hecho bastantes experimentos lanzando al cielo diferentes tipos de aparatos, le hace, por ejemplo, como los globos meteorológicos, por ejemplo, que, claro, toman gran altura y están sondeando entonces ciertos territorios para ver temperatura del lugar, de la zona, en fin, una infinidad de situaciones que tienen que ver más con el estudio, como bien mencionamos, más que de la aparición de objetos. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, pero sin ir más lejos, de hecho en los tiempos de la Guerra Fría se hacía este tipo de investigación y se enviaron globos a la atmósfera más que nada para ver si los rusos ya tenían o disponían de armamento atómico, ¿ok? Y ese tipo de investigaciones, de acuerdo a investigaciones, pudo haber sido el origen también de lo que fue el famoso caso Roswell, caso que en algún momento pretendemos también comentar en este programa, en este nicho que es Nave Nodriza. Pero bueno, para continuar el programa, disculpen, antes de seguir, me gustaría a todos nuestros podcast escuchas el siempre mal ponderado like, el comentario. Necesitamos de eso para poder seguir haciendo nuestros programas, ¿cierto? Necesitamos que ustedes valoren nuestros programas, necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas y transformemos esta Nave Nodriza más que un programa en una comunidad, ¿ya? Recuerden que esto es para ustedes, ¿ok? Y así esto se puede hacer a través de la cuenta nos pueden ubicar, recuerden, y también Twitter, mi querido Jarret. Twitter, exactamente, @Nave Nodriza 1, ¿ya? Nosotros estamos respondiendo cada duda y cada mensaje que ustedes nos puedan entregar. Bueno, nuestros queridos podcast escuchas, vamos a seguir en nuestra conversación. Vamos a pasar ahora a un tema que no deja de ser llamativo y que tiene que ver con los encuentros cercanos o la tipología que se da en cuanto a la relación entre testigo y fenómeno, ¿ok? En cuanto a lo mismo, vamos a centrarnos puntualmente a la calificación que da el señor Hynek, ¿ok?, en su clasificación en cuanto a este tipo de fenómenos. Existen otro tipo de calificaciones que son una clasificación tipológica que la da, digamos, el señor Jacques Vallée, ¿ok? Y más que nada para aquellas personas que les gustaría meterse, digamos, ya de lleno a este tema, pero como, digamos, como investigador ya un poquito más un poquito más profesional, por así llamarlo, ¿ok? Nosotros nos comprometemos, vamos a subir esta información, que es una suerte de ficha descriptiva, ¿ya? Que está en base de lo que hizo el señor Vallée hace algún tiempo para lo que tiene que ver con las observaciones del fenómeno OVNI, ya sea digamos a nivel contacto testigo-objeto o la interacción del propio objeto propiamente tal, ¿ya? La idea es que con este tipo de tipología ustedes puedan ver y puedan comparar y puedan, digamos, sacar al limpio los fenómenos que nosotros ya comentamos con mi querido Nolosí en una primera instancia. Pero como bien les comentaba, nosotros vamos a hablar ahora de la tipología de esta relación que se da entre el testigo y el y el fenómeno OVNI propiamente tal, y que viene del señor Allen Hynek, ¿ok? Bueno, hablar básicamente de que existen dos tipos de, si se puede decir, de calificación que él propone, ¿ok? Que primero está la observaciones a distancia y después las observaciones cercanas, ¿ya? Y ahí está el tema de los encuentros cercanos, ¿ok? En cuanto al tema de la observación a distancia, existen tres tipos de fenómenos, ¿ok? Que primero hace mención a lo que tiene que ver con la observación de luces nocturnas, que básicamente eso es como la gran mayoría de los fenómenos que se provocan o se producen, digamos, en la noche, cuando uno ve, oye, sí, yo vi una luz que, hizo ciertas formas, que es como lo más, si se quiere, como lo más básico del encuentro, o mejor dicho, de la observación ovnis, mi querido Nolosí.
Así es, dentro de este encuadre de tipos de encuentro, ¿no? Los que conocemos de manera más común sería el primero, el encuentro cercano del primer tipo, como se le llama, que sería este avistamiento que tendrían los testigos de objetos que serían a menos de 150 metros de distancia y que no tendrían interacción entre el ovni y la persona, vale decir, son los encuentros, digamos, como dices tú, los encuentros nocturnos, los encuentros diurnos, donde la persona solamente avista el objeto a esta distancia más o menos corroborada para que tenga cierta credibilidad, 150 metros de distancia. Exacto. Y no tendría mayor interacción, solamente sería el testigo y el objeto manteniendo un contacto de manera visual. De ese tipo de observaciones, de encuentros cercanos, son 150 metros, que igual dentro de toda la fenomenología ovni tampoco es, no es mucha distancia, hay que decirlo, ¿cierto? Y por lo general yo creo que ahí, hablando un poquito nuevamente de lo que les proponía, esta suerte de encuesta, esta suerte de hablar, digamos, con su familia o con sus amigos, decir, ¿quién ha visto un ovni? Lo más probable es que tenga este tipo de calificación, ¿cierto? La luz que aparece en el horizonte, la luz que aparece en el cielo, ya sea diurno, nocturno, ese tipo de fenómeno. Por otra parte también, ¿cómo se llama esto? Aparece en lo que son los encuentros cercanos de segundo tipo, y aquí la gran particularidad se hace, si se quiere, pues si se puede decir de alguna manera, hace mención a los fenómenos secundarios que vienen, digamos, acompañados de este tema de la observación, y que tiene que ver con la presencia física o la evidencia física reportada ya sea en huellas, en quemaduras o efectos secundarios para las personas que tienen contacto con la observación. ¿Okay? Así es, de hecho de los últimos casos que se han oído en este tipo de encuentro, digamos, de la manera moderna, digamos, por llamarlo de alguna manera, aparte de las huellas y quemaduras, también gracias a los aparatos con los que contamos hoy en día, también se ha narrado que casi siempre donde se haya posado un objeto o haya estado un objeto, también habría una gran cantidad de radiación, mi querido Jarret. Es una de las cosas más comunes que ocurre. Se toman muestras y efectivamente se ratifica esta situación, que aparte de dejar este tipo de huellas físicas, también se encontrarían altos niveles de radiación, esto emitido eventualmente por la nave y me imagino por la forma también en la que ocuparían estos objetos para poder trasladarse a gran velocidad y desde distancias tan lejanas. El tipo de tecnología, el tipo de energía también que ocuparían para poder desplazarse, digamos, a estas distancias, suponiendo obviamente de que sean viajeros del espacio o viajeros interdimensionales. Por otra parte, bueno, la historia está llena, digamos, de estos fenómenos, sin ir más lejos. El clásico acá en Santiago de Chile, yo no sé si te acuerdas, mi querido Nolosí, que fue como en el 98, cuando aparecen unas formas de triángulo, unas formas de Moai en el Cerro Manquehue. Yo no sé si te acuerdas de eso, donde se produce, digamos, un tipo de incendio. También en el Cerro Chena también se reportaron, o mejor dicho, se vieron platillos o luces, y después se traduce esta observación en un fenómeno físico, un fenómeno de huellas físicas. Por otra parte, yo no sé si tú te acuerdas, mi querido Nolosí, en el programa OVNI, un programa bastante popular que se hizo acá en Chile, que después se transmitió a nivel latinoamericano a través de Discovery Channel, tengo entendido, ¿cierto? También se hablaba de este caso en Alto Jahuel, ¿cierto? De una quemadura de terreno que hubo y que con una circunferencia casi exacta. Por otra parte también está en el sur de Chile, en donde un pedazo de tierra fue estirpado, que con forma triangular fue estirpada y que fue puesto a un costado. Estamos hablando en el sur extremo de Chile, un lugar donde maquinaria no llega definitivamente. Por otra parte, bueno, de este tipo de fenómenos siempre van a haber y siempre nos vamos a encontrar. Claro, esto estaría de hecho también vinculado, por ejemplo, a lo que conocemos en la década ya de los fines de los 90, principios de los 2000, con, por ejemplo, lo que se conoce como los círculos de trigo, los agrogramas, que también estaremos hablando más adelante. Exacto. De que son estas figuras que se realizan en los campos de trigo, figuras de una
llama la atención porque son bastante complejas las tipos de figuras, no son solamente círculos o triángulos, y que en este caso dejarían los mensajes serían directamente pudiéndose decodificar muchas veces, o a veces incluso han sido bastante claros en cuanto a lo que nos quieren decir. O sea, ahí estaríamos hablando no solo de dejar huellas, sino que directamente de dejar un mensaje. Se producirían en las noches, normalmente, en los campos de trigo de Inglaterra, básicamente, aunque se han también reportado de otras ciudades y otros países, y en cuestión de horas se realizarían este tipo de figuras que son bastante impresionantes. Por ahí vamos también a aprovechar de subir algunas de ellas, de las más emblemáticas al menos, en nuestro Twitter, @navenodriza1, para que puedan corroborar este tipo de figuras que ya entonces estaríamos hablando de un mensaje, ya de una comunicación real con nuestra civilización. Incluso hay uno muy 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 famoso, emblemático, que traería el código binario, digamos, estampado en un platillo que tendría una forma, un alienígena, digamos. Exacto, respondiendo un poco al mensaje ya enviado desde la Tierra, esta iniciativa que hizo en los años 70 el científico Carl Sagan. Así es, entonces digamos que sería como ir un paso más allá todavía, pero aún así se sigue cayendo, digamos, o sigue siendo parte de una forma de encuentro cercano del segundo tipo. También tenemos, mi querido Yerriot, lo que sería el encuentro cercano del tercer tipo, que sería una ya presencia material de los seres, ya como tal, que se pudieran visualizar, y que tendrían interacción con los testigos, como lo pudimos corroborar, por ejemplo, en los primeros casos de los grises. Ya recordarán ustedes nuestro primer programa, donde hablamos justamente de estos casos donde tenía que ver ya con interacción con los seres, mi querido Yarret. Exactamente, es una observación y acá hago la distinción que no es tan, a lo mejor, como ligada al fenómeno del cuarto encuentro, ¿ok? Esto es una observación propiamente tal, estar, digamos, a cierta distancia de estos seres, ¿cierto? Y ver cómo ellos interactúan, digamos, en la Tierra. De hecho, muchas de esas historias existen hoy en día en donde aparecen, digamos, este tipo de fenómenos, donde personas están, digamos, realizando en días de campo, realizando situaciones bastante, digamos, normales y comunes, y se encuentran con estos seres en estado de reparación de nave, investigando terreno, ¿cierto? Y es lo que aparece un poco también, o lo que trata de reflejar en esta película del 98, La familia McPherson. Yo no sé si te acuerdas de eso, mi querido Nolosí, que de hecho esa simulación fue bastante comentada en algún tiempo. Claro, porque en ese caso, en esa situación, lo que pasa con esta familia norteamericana es que tienen interacción con los seres, los pueden ver, pero se produce toda una suerte ahí de pánico tremendo, y empiezan a tener aparte manifestaciones un poco extrañas o paranormales los personajes, las personas, pues, que tiene que ver con algunas cosas, algunos cambios físicos que tendrían ellos. Exacto. Y directamente entonces haber tenido el contacto ya con estos seres, no necesariamente, como bien dices, llegando a la del cuarto tipo, que es la que continúa, sino más bien la observación. Puede ser a distancia, puede ser de manera un poco más cercana, y ya es una observación un poco más profunda, por decirlo así. Exactamente, y llegamos ya a este encuentro cercano de cuarto tipo, ¿cierto? Conocido ya de manera popular como abducción, ¿cierto? Que es este rapto de personas, de seres humanos en contra de su voluntad. Esta temática o esta calificación no viene del propio Hayek, ¿okay? Sino que nace ya es una teoría ya bastante más moderna, y en base a lo que relata este psiquiatra Bob Hopkins, ¿cierto? Con este caso de los abducidos en territorio norteamericano. Esta visión o estas de alguna manera estas calificaciones ayudan de alguna manera a enriquecer un poco el fenómeno ovni, ¿ok? Cuando uno habla sobre encuentros cercanos, ya habla, digamos, de la relación, y habla de esta dimensión, digamos, de alguna manera entre el
el testigo, ¿cierto? Y el fenómeno propiamente tal, y ayuda a tener una visión bastante clara en cuanto a la magnitud de el fenómeno que se está produciendo, ¿ok? Bueno, y a todo esto, mi querido Nolosí, tenemos hartas tareas para realizar en nuestro Twitter, ¿cierto? Vamos a dejar, y les voy a comentar, vamos a dejar, digamos, esta guía de investigación y de observación de Jacques Vallée. Esto es una transcripción que nosotros vamos a hacer, ¿ok? No representa o no tiene nada que ver, no es un material oficial, nada por el estilo, sino que simplemente es parte de la literatura que se puede encontrar por internet y que se pueden encontrar en el libro, y nosotros las vamos a reescribir, se las vamos a dejar a ustedes para que las puedan tener en su poder, ¿ok? Eso más que nada. Y por otra parte también está el tema de los círculos de trigo, que dijiste que iba a subir fotografías en nuestro Twitter, ¿cierto? No se les olvide, @navenodriza1. Así es, digamos que es importante recalcar lo que mencionabas al final, que tiene que ver con que toda esta categorización es una visualización un poco más moderna de los encuentros con este tipo de inteligencia. Ustedes podrán encontrar en algún material por ahí que hay escalas que superan el cuarto tipo, que podrían llegar hasta incluso al octavo tipo, que más que nada serían una suerte como de híbrido en cuanto a todas las mencionadas antes. Por ejemplo, si se quisiera pasar un encuentro cercano del quinto o del sexto tipo, tal vez tendría que ver con temas de abducción propiamente, donde ya habrían, por ejemplo, relaciones sexuales con los abducidos, o por ejemplo que sean contactados. Entonces son teorías que son todavía mucho más modernas, mucho más actuales, que han surgido de diferentes investigadores, incluso latinoamericanos. Por ahí podía leer que algún investigador argentino habría sido también el que propondría estos nuevos tipos de categorizaciones de los encuentros, pero digamos que hasta el cuarto tipo es como se conoce más de manera un poco más formal, y que englobaría de todas maneras todas las que le seguirían, mi querido Yarriel. Exacto, es como, en parte, es como una ufología más científica, por así llamarle, ¿cierto? Lo que propone Hayek, porque llevarla ya a un octavo tipo o poner ya la figura del contactado me suena un poco en la temática nórdica que nosotros ya vimos en alguna otra oportunidad, ¿cierto? Y que tiene que ver con porque cuando hablamos de contactado hablamos ya de una persona que tiene una comunicación, tiene como un teléfono extraterrestre que lo comunican, ¿cierto? Y esos tipos de casos por lo general se da bastante a menudo con la temática nórdica más que la temática gris. Por ende, estas definiciones que nosotros estamos entregando hoy en día es una definición ya más ligada a la ufología científica, por llamarle de alguna forma, ¿cierto? Que trata de ser un poquito más serio en un fenómeno que todos los días se registran nuevos tipos de información, ¿ok? Vamos a seguir, mi querido Nolosí, y vamos a comentar ahora particularmente sobre, los conceptos que tienen que ver con conceptos que se nos están quedando prácticamente en el tintero, por llamarle de alguna forma, pero que no es menor y que tenemos que comentarlo, ¿cierto? Bueno, comenzar con esto hablando sobre la definición de la palabra alienígena, ¿cierto? Que esta es una palabra, un anglicismo, ¿ok? Que viene de la palabra alien para los latinoamericanos, las personas del habla española. Extraterrestre. ¿Por qué? Porque es un ser que no es terrestre, supuestamente, que está fuera de nuestro planeta o fuera de nuestra dimensión también, ¿por qué no? ¿Ok? Por otra parte, también agregar de que antiguamente se ocupaba mucho el concepto de marciano, ¿ok? Pero bueno, ya sabemos que el planeta Marte hasta el momento no ha sido muy colaborador para mostrarnos evidencia de que hubo o hay vida extraterrestre en ese lugar. Otra de las palabras que también podríamos encontrar dentro de este tipo glosario ufológico es agrogramas, que es justamente esto que mencionábamos hace unos minutos, que tiene que ver con una forma de comunicación extraterrestre que tendrían estos seres a través de dibujos. Podrían ser círculos, como decíamos hace rato, podrían ser anillos, etcétera, que aparecen en los campos de cultivo de Inglaterra mayormente, y que se le conocen entonces como agrogramas, para que entonces tengamos esa definición cuando nos refinamos precisamente a estas suertes de dibujos o de comunicación que llevarían mensajes dentro de esta misma imágenes con los seres humanos, mi querido Yarriot.
Exactamente. Por otra parte también está el concepto de avistamiento, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y que tiene que ver con la observación lisa y llanamente del objeto volador no identificado. Acá hacer la salvedad y retroceder un poco a la descripción que nos hacía Hynek, ¿cierto? Que son estas observaciones a distancia, ¿cierto? Primero hablábamos del disco diurno, ¿cierto? Que será disco observado, digamos, durante el día y que podrían tener cualquier tipo de forma, ya sea una forma de disco de platillo volador o simplemente una masa que esté, digamos, en el cielo con ciertas características metálicas que proyecte o refleje luz solar. Por otra parte también están las luces nocturnas, ¿ok? Que son exactamente lo mismo, pero que son vistas, digamos, en un ambiente de noche, y las observaciones a través de radares, que también eso no lo comentamos en otro momento y que también era parte de la clasificación de Hayek, ¿ok? Y que es básicamente la detección de objetos voladores no identificados por parte de aparatos sofisticados como son los radares en este caso, ¿ya? Correcto. Por otra parte también está el tema, este concepto que es bastante polémico y que se habla de el contactado, ¿ya? Y que son aquellas personas que dicen tener contactos con seres de otros mundos, de seres extraterrestres, ¿ok? Y acá se habla mucho de contacto, que ya sea a través de manera física o en el caso, por ejemplo, de la isla Friendship. Yo no sé si te acuerdas, mi querido Nolosí, que ahí Octavio Ortiz tenía comunicación, pero a través de radio, ¿cierto? Por otra parte también está la comunicación extrasensorial, ¿ok? Y que, bueno, ahí tenemos una serie de personas, por ejemplo, Sixto Paz también, que dice tener este tipo de contacto con seres extraterrestres a través de... bastante polémico, todo este tema de los contactados. En algún momento podríamos hacer también un capítulo, si ustedes lo quieren así, podríamos hacer un capítulo de contactados. Lamentablemente, como tú decías hace rato, mi querido Jarret, se empieza a mezclar también con un tema también un poco pseudo religioso, temas de fanatismo, esotérico. Entonces, hoy por hoy hay una persona que también se ha hecho también muy conocida porque tiene imágenes, miles y miles de imágenes de apariciones extraterrestres, también de naves, que es el señor Romanek, que incluso estuvo por acá, por México, hace algún tiempo haciendo algunas conferencias. Exacto. Y él también, aparte, entonces diría que se manifestaría como un contactado. Ellos también un poco, aparte de mostrar algunas imágenes, también nos muestran de alguna manera también algunas fórmulas científicas que le habrían entregado los seres extraterrestres para de alguna manera corroborar entonces esta supuesta contacto que tendrían. Es bastante, de todas maneras, disculpa, mi querido, para la consideración, ¿no? Perdón, mi querido Nolosí, me gustaría hacerte una consulta. Este señor Romanek habla de seres nórdicos, seres grises. ¿Cuál sería la naturaleza de estos tipos de seres que se contactarían con él? Lo que yo he logrado investigar, incluso cuando estuvo acá, de alguna manera pude también saber de lo que se iba a tratar su conferencia. ¿Sí? Él hablaba más bien no hablaba de una raza pura y llana, digamos, sino que hablaba de seres interdimensionales, básicamente. Yeah. Sin embargo, tratando de responder tu pregunta, Jarriot, él, al menos en las imágenes que tiene, las imágenes prácticamente siempre tienen que ver con la aparición de seres de característica gris. Ya, perfecto. Digamos, ese es como su foco. A mí me quedan de todas maneras bastante dudas por lo antes mencionado en otros capítulos y porque tiene que ver también un poco con temas de fanatismo. Me parece que se desacredita un poco. Aparecería el primer caso, de hecho, de un contactado con grises, porque por lo general los contactados siempre, como bien dijimos hace minutos, son de temática nórdica, por así llamarle, ¿cierto? Exactamente. Bueno, para seguir esto, y en parte también tal vez de esta ufología un poquito más científica, cuando se hablaba de extraterrestres también se hablaba del concepto de EVE. ¿Qué son los EVE? Básicamente son entidades biológicas extraterrestres, ¿ok? Y bueno, de hecho nosotros también nos hemos referido en otros capítulos, sobre todo en el capítulo de los grises, hablamos, digamos, y tuvimos esa referencia de los EVE, entidad biológica extraterrestre. Me parece bastante apropiada, de hecho, porque sin ir más lejos, mi querido Nolosí, yo creo que es una definición bastante apropiada. Así es, de hecho nosotros lo hemos manejado, de hecho varios conceptos hemos manejado en los otros programas, solamente que no habíamos hecho este tipo de revisión de concepto a concepto para que se pudieran interiorizar más las personas que nos están escuchando. Exactamente. Otro concepto que también estamos, o que deberíamos de tener y estar familiarizados, es el concepto de
la exobiología, ¿cierto? Que es la rama básicamente que estudia la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. ¿Ok? Llámese esto en sus distintas variables, sus distintas ramas, ya sea de la variante geológica, física y biológica, ¿ya? Los propulsores de este tipo de concepto fue el genetista Joshua Ledenberg y el astrónomo Carl Sagan. Carl Sagan, que de alguna manera ha puesto o puso, digamos, en sus tiempos, ¿cierto? Movilidad, digamos, toda la temática del espacio, por así decirlo, era un verdadero apasionado. De hecho, este concepto de exobiología es bastante importante porque es muy científico y no solo está ligado a conocer vida extraterrestre como de seres, digamos, o como de visita a nuestra Tierra, sino que también tiene que ver con todo origen, digamos, de vida que haya en el universo. Entonces ahí hablamos desde vida molecular hasta cantidades de planetas. Es bastante interesante lo que estudia esta definición de exobiología, y es uno de los conceptos más científicos que tenemos dentro de la rama ufológica, Jared. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, por otra parte, me gustaría también introducir un concepto que es bastante interesante y que tiene que ver mucho con la observación y el caso de si se quiere, los encuentros de tercer y cuarto tipo, y que tiene que ver con el factor Oz, ¿cierto? De acuerdo a las definiciones, el factor Oz se daría en muchos casos de testigos de OVNI, en donde las personas dicen haber entrado a una realidad alterna, ¿ya? Y que preceden de alguna manera el encuentro con el extraterrestre. Bajo esa premisa, mi querido Nolosí, el factor Oz, de hecho, es un fenómeno bastante familiar en muchos casos. Por ejemplo, acá en Chile, el caso del Cabo Valdés, por ejemplo, o el caso de este grupo de artistas liderado por el Temucano, ahí en tierra chilena, en el norte de Chile, que también hablaron de un tema de tiempo, de una pérdida del tiempo o de un paso del tiempo de una manera bastante extraña. Y eso nos da el paso también a el missing time o tiempo perdido, término acuñado también por el escritor y también psiquiatra Bob Hopkins, en donde se habla de que es un tipo de amnesia que impide que los protagonistas de abducciones puedan recordar. Ese tema es bastante particular, porque de hecho acá en Chile el caso de Irenco, yo no sé si te acuerdas, también le habían impuesto una limitante en donde él no podía recordar ciertas cosas o relatar ciertos secretos que supuestamente Irenco le había entregado. ¿Okay? Yo no sé si te acuerdas de eso, mi querido Nolosí. Claro. El tema con este concepto de tiempo perdido es que básicamente lo que no se acuerdan los personajes en cuestión es como el punto medular, digamos, del encuentro. Exacto. Entonces pierden un pedazo de información que es muy relevante. Se pueden acordar, digamos, de lo que pasó antes, de lo que estaban haciendo, de por dónde iban caminando. El problema es que pierden justo ese tiempo, esa memoria. Es una memoria como muy a corto plazo, es un pedacito muy, muy cortito, y entonces produciría esta suerte de amnesia. Entonces que precisamente sería la falta de la pieza clave para poder hacer el engranaje de toda la historia, como sucedía en ese caso de Irenco, precisamente. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, tiempo atrás, cuando comenzamos este tema, ¿cierto? Se hablaron de dos conceptos que me gustaría que tú los explicaras, mi querido Nolosí, ¿cierto? Y es el concepto de oleada, ¿cierto? Y de zona caliente. Así es, el concepto de oleada, de hecho, lo mencionamos hace un ratito también, lo volvemos a mencionar ahora para dar la definición un poco más clara. La oleada, digamos que es un término que se utiliza básicamente para denotar los periodos en los que se registran nutridos avistamientos de ovni en cierta región, en un país. Por ejemplo, acá en México en los años 90, cuando fue aquel eclipse solar que se dio en esa época, junto con la adquisición, digamos, en masa ya de las videograbadoras, tomó una gran relevancia ese concepto acá en México, ya que por esa época, desde el año 90 más o menos,
hasta mediados de esa década se registraron muchísima gente que mencionó haber tenido entonces estos registros, y a eso entonces se le llama a su vez como una oleada ovni, que no serían entonces apariciones esporádicas en las regiones, sino una intensa cantidad de registros que se podrían captar dentro de un solo mes, por ejemplo, o de un par de semanas, en una misma región o una misma o un mismo país, mi querido Yarriot. Y el otro concepto al que bien te refieres como zona caliente, se refiere básicamente a un lugar que tendría una alta frecuencia, en donde se reportarían las apariciones de los objetos voladores no identificados. Acá, mi querido Yarriot, por ejemplo, en México hay una zona que se llama Tepoztlán, que está bastante cerca de la ciudad. Estamos hablando de un par de horas, menos tal vez, una hora y media una hora de la ciudad tal vez, que es un valle que está ligado a energía, un valle energético, digamos, de una manera así. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet, encontrarán que es un lugar bastante mágico, y en esta población el Valle del Elqui se encuentra también. Exactamente, es una suerte como el Valle del Elqui, donde tiene un cerro bastante emblemático, el Teposteco, y sobre esa zona se han aparecido se ha reportado bastantes avistamientos, digamos, de artefactos, de platillos directamente, de donde se ha mencionado que serían esta suerte de seres que estarían interesados básicamente en captar la energía que se emitiría desde este cerro, desde esta población. Por lo mismo, la zona tiene bastante fama de ser una zona con constantes avistamientos de platillos voladores o de naves, como la gente lo ha querido ahí mencionar. Y en Chile, como tú bien mencionas también, como tuvimos alguna vez la oportunidad de hacerlo, es en La Serena, en el Valle del Elqui, también una zona reputada como zona caliente, donde es bastante común que se vean estos objetos. Básicamente se habla mucho de que son zonas que concentran gran cantidad de riquezas naturales en el subsuelo, y entonces por eso digamos que sería el afán o el interés de estas naves de sobrevolar o de visitar más a menudo este tipo de zonas, mi querido Yarrer. Bueno, sin ir más lejos, acá en Chile hay bastantes lugares en donde el tema o las zonas calientes están, digamos, en boga. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el norte, el caso de la Pampa Soledad, que en donde bastantes fenómenos ovni han sido reportados, y fenómenos bastante alucinantes. El Valle del Elqui, como también mencionabas tú, mi querido Nolosí, conocido por la mística que tiene, por su historia en cuanto, bueno, no solamente al tema ovni, pero enfocándonos en eso, es una capital casi ufológica. Y por otra parte también está el tema del enladrillado que queda ahí en aquí en la séptima región, en donde en ese sector, en el lugar de Vilches, también reportes ovni suceden a menudo, mi querido Nolosí. Sin duda, este programa ha sido bastante interesante, más que nada porque de alguna manera hemos logrado unificar los conceptos, ¿cierto? Espero que les haya servido a muchos meterse y interiorizarse, digamos, en este tipo de fenómenos. Hoy en día, como bien les decía en un comienzo y también casi a la mitad de este podcast, es importante unir fuerzas. La nave nodriza sigue su viaje, sigue su curso, y queremos que sus escuchas se hagan presentes en los likes y en los comentarios que tengamos, ¿ok? Hoy en día nosotros lo que queremos generar con ustedes es comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pregúntenos, propóngannos temas, no tengan miedo, rompamos la barrera y construyamos esta comunidad ufológica. Nosotros somos dos investigadores, por mi parte apasionados por el tema ovni, y queremos compartir y también que se nos unan, los queremos conocer, los que queremos compartir con ustedes, queremos saber qué quieren saber, hacia dónde quieren ir y de dónde y hasta dónde quieren llegar, digamos, con esta temática. Así es. Un poquito recordando las tareas que nos quedan pendientes, mi querido Nolosí, vamos a subir esta suerte de
manual de tipologías de investigación por parte de Jacques Vallée, ¿cierto? Me gustaría agregar también, mi querido Nolosí, tal vez un mapa o los nombres de los lugares de zonas calientes ya que existen acá en Chile. Correcto. Yo estoy más que seguro que aquellos oyentes o aquellos podcast escuchas, tanto en Argentina, en España, ¿cierto? Que vengan a estas tierras chilenas, van a querer visitarlo. Si vienen para estos lugares, ahí les vamos a dejar un mapa con las ubicaciones y los lugares donde pueden visitar. ¿Ok? Nosotros, mi querido Nolosí y quien les habla, hemos realizado vigilia, hemos realizado, digamos, observaciones y podamos dar fe de que el fenómeno OVNI y las zonas calientes están activas y están hasta el día de hoy, digamos, funcionando. Mi querido Nolosí, no sé si tienes alguna palabra para el cierre de este programa. Así es, mi querido Jarrett, básicamente mencionarles, como bien dices, que la idea es que la comunidad siga creciendo. Es por eso que los invitamos a que se unan, a que nos sigan escuchando, que puedan escuchar a través de la app de iVoox no solo esta edición que estamos transmitiendo hoy, sino también pasadas. Ustedes ahí tienen el acceso a los diferentes audios que hemos estado subiendo en las últimas semanas y que nos sigan recomendando, que nos puedan dar su apoyo a través de también de preguntas, de comentarios a través de @navenodriza1, donde estaremos ahí tratando de tener la información al día. Tener contacto con ustedes es para nosotros importantísimo para saber cómo vamos, en qué podemos mejorar, qué temas nos pueden proponer, así que para nosotros es fundamental que la nave siga creciendo en cuanto a sus tripulantes y obviamente a la gente que ha estado escuchándonos semana tras semana, esperando este nuevo capítulo. Les agradecemos, sigan haciendo comunidad, como bien dice Jarriot, y sigan estando interesados en esta nave que tratará de despejar todos los misterios que implican el fenómeno OVNI, la vida extraterrestre, la vida inteligente, la vida en otros planetas. Por mi parte es todo, muchas gracias y hasta pronto. Exactamente, mi querido Nolosí, más que nada recalcar el hecho de la suscripción. Suscríbanse, voten por nosotros. Estamos en la plataforma de iPhone, de Apple. Estamos en iVoox y esperamos seguir creciendo y nada, la invitación ya está hecha, señores, ¿ok? Bueno, la nave nodriza tiene que seguir su viaje. Hoy en día nos estamos preparando para la próxima edición. Estamos viendo que vamos a tratar este próximo tema. Bueno, los vamos a sorprender, así que esperen pacientemente aquellos que todavía nos escuchan. Y bueno, hemos tratado también de arreglar el audio, ojo con eso, así que carita feliz para que se han mantenido fieles a nuestro podcast, ¿ok? Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Primero que todo, agradecerles las escuchas, ¿cierto? Y eso pues, señores, ¿ok? Bueno, mi querido Nolosí, no sé si quieres dar algunas últimas palabras. Básicamente, nuevamente mencionar esto, que el capítulo de hoy tuvo que ver con que nos podemos seguir familiarizando con los términos, con las historias que rodean, con los porqués, con los cómo, con los dónde, por qué, los términos que se usan, y que ustedes también puedan, a través de los programas que vengan más adelante, entender entonces más fácilmente las historias, cómo las vamos narrando y de lo que se trata. Finalmente, es importante entonces que nos den su escucha, que nos den su opinión, para nosotros entonces poder seguir ofreciéndoles más temas. Nos pueden también decir qué temas quieren que sigamos tocando y estar atentos entonces al siguiente capítulo, que es bastante bueno, bastante interesante. Los vamos a dejar, como dices tú, con la incógnita. No nos dejen de sintonizar la próxima semana. Todos nuestros podescucha, un gran abrazo desde Ciudad de México les manda Nolosí. Señores, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Cerramos un capítulo más de Nave Nodriza. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima edición. Adiós.